Continuamos con el segundo día de estas jornadas con nuestro próximo bloque, la economía hegeliana, el futuro. Ahora va a exponer Sebastián Valdecantos. Es doctor en economía por la Universidad de la Sorbona de París. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de macroeconomía en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Anteriormente trabajó en la CEPAL, la Universidad Nacional de San Martín y de Mar del Plata. Fue también director nacional de Desarrollo Cooperativo y Mutual en el INAES y cofundador de Moneda Par. A nivel académico investiga sobre los problemas de la economía en desarrollo, fundamentalmente a través del enfoque stock-flujo consistente. En el plano de las monedas complementarias acompaña múltiples experiencias de creación y desarrollo de sistemas de intercambio alternativos, la mayoría de ellos vinculados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nos hablará sobre la actualidad de las monedas sociales en América Latina, moneda par en Argentina, influencias de las monedas complementarias en la economía social, cooperativista y mutuales. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero Buenas tardes. bien, se escucha entonces. Perfecto. Bien, vamos a ver, compartir pantalla. ¿Se ve la presentación, la portada? Se ve perfecto. Bien. Bueno, más allá del título que se acaba de comentar, que es el que aparece en el programa, yo voy a hacer una presentación un poco más acotada porque ahí el título que aparece en el programa es algo que uno podría tener un curso entero sobre eso y no me da el tiempo y el conocimiento para abordar algo tan vasto. Así que lo voy a acotar al título que aparece aquí en la pantalla en este momento, que básicamente es las monedas sociales y su vinculación con la economía social, solidaria y popular, y la experiencia concreta de moneda par en Argentina, tratando también de ver si podemos hacer algún lazo con la economía hegeliana o con las nociones que Hegel planteaba respecto de cómo debería ser el dinero. Lo primero entonces que me parece importante mencionar es que cuando pensamos en el caso concreto de moneda par, que es el caso práctico que venimos trabajando en Argentina hace más de 5 años ya, eso hay que enmarcarlo en el marco de la economía social y solidaria, que tal vez no es lo más normal cuando hablamos de sistemas monetarios. La mayoría de los sistemas monetarios que conocemos en el mundo hoy se rigen a través de principios y valores que tienen más que ver con la lógica del mercado tradicional, del mercado capitalista, de la valorización financiera. Y en el caso de moneda par, no podemos hablar de moneda par si no hablamos antes de economía social y solidaria. Además, estamos teniendo estas jornadas de economía hegeliana en el INAES, con lo cual es el ámbito ideal para hacerlo. Obviamente que uno puede pensar la economía social y solidaria de múltiples maneras. Yo simplemente apelo a la definición de la REAS, podríamos usar otras, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria por encima de otros intereses. Dicho de otra forma, uno podría pensar en la economía social y solidaria como un tipo de economía en donde lo que está en el centro es la reproducción de la vida y no del capital. Según la REAS, la economía social y solidaria se rige a través de 6 principios que son la autonomía, la autogestión, la cultura libertadora, el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades, la compenetración con la naturaleza y la solidaridad humana y económica. Esto entonces es un marco general en el cual
nosotros desde Moneda Par pensamos a los sistemas monetarios y tratamos de llevarlos a la práctica en cada uno de los lugares en donde funciona eh, este sistema. Ahora, más allá del marco general de economía social y solidaria, ¿qué es lo que podemos decir del dinero en tanto o en cuanto a cómo lo pensamos desde Moneda Par? Lo primero que nos parece oportuno mencionar es que, si bien en general cuando se habla del dinero se lo define en base a sus funciones, ¿no? Estas cuestiones que aparecen en los libros de unidad de cuenta, medio de intercambio, etcétera, nosotros pensamos al dinero en su rol como institución. Y para eso, primero tenemos que decir algunas palabras respecto de cómo vemos la economía. Y en ese sentido, tomando un poco a Polanyi, nosotros pensamos la economía desde una perspectiva sustantivista, es decir, analizamos la economía y al sistema monetario como parte de la economía a partir de los procesos socioeconómicos realmente existentes en su interacción con su entorno natural y social. Es decir, nuestro punto de partida no son las teorías abstractas y normativas respecto de cómo debería ser el mundo o cómo deberían comportarse los agentes o cómo debería ser el dinero, sino que el punto de partida es lo que se observa y a partir de eso que se observa se trata de o mejorar lo que hay o de crear algo nuevo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, surge la idea de moneda par como una idea revolucionaria en el sentido de crear un sistema monetario complementario que resuelva lo que el sistema monetario convencional no atiende ni le interesa atender. Ahora, más concretamente, cuando hablamos del sistema monetario, si lo pensamos desde una perspectiva sustantivista, lo definimos como un producto de procesos económicos, sociales y políticos en constante devenir. El sistema monetario, como la mayoría de las cosas en la economía, no está dado ni es estático. No existe por naturaleza. El sistema monetario y el dinero no es como las montañas o los mares que estaban allí antes de que el hombre habite la tierra. El sistema monetario es una creación humana y por lo tanto es contingente, es susceptible de ser modificada. Y de hecho a lo largo de la historia ha sido modificado. Con lo cual, esto a nosotros nos sirvió mucho en el origen de moneda par para creer que era posible construir un sistema monetario alternativo. En la misma sintonía que en sus escritos también Hessel planteaba una forma de dinero diferente de la que él veía en su momento, ¿no? Entender esto es central porque muchas veces no se cuestiona la forma en la cual funciona el sistema monetario, se lo toma acomodado y se obliga a los distintos agentes, a los distintos sectores a jugar de acuerdo con las reglas de ese sistema, sin pensar que esas reglas pueden ser modificadas porque fueron creadas por personas y por instituciones. Entonces, eso es algo que para nosotros es central tener en cuenta cuando uno piensa los sistemas monetarios, tanto desde el punto de vista reflexivo, en un ejercicio más académico, más especulativo, o desde el punto de vista puramente práctico, ¿no? Cuando uno busca transformar el sistema monetario existente o crear uno nuevo. Y en ese sentido, el sistema monetario, como decíamos, desde nuestra perspectiva, es ante todo una institución. Después podemos ver qué funciones diferentes puede cumplir la moneda, pero en principio o en primera instancia, el sistema monetario es una institución y más concretamente una institución en los términos, uno podría decir, regulacionistas franceses, según los cuales la institución o las instituciones son un sistema de reglas imbricado socialmente que tienen un efecto performativo sobre las prácticas económicas, las relaciones sociales y el orden simbólico. Entonces, es fundamental que nos ocupemos de las instituciones porque no solo rigen las reglas del juego, sino que también tiene un efecto sobre la subjetividad de los individuos, ¿no? Y ahí,
otra vez, cuando vamos a la práctica, nosotros desde Moneda Par podemos dar cuenta de lo difícil que es muchas veces cambiar las mentes respecto al hecho monetario debido al efecto que genera, efecto justamente performativo que genera el sistema monetario vigente actualmente, ¿no? Y cómo eso hace muy difícil la transformación de las conductas de las personas, de las cooperativas, de las mutuales, de los productores, de quien sea, para aumentar su predisposición a utilizar sistemas monetarios alternativos que de instituirse seguramente podrían generar mejores prestaciones financieras, ¿no? Para todos aquellos actores que están pensando o que están siendo víctimas del sistema monetario tal como funciona hasta ahora. Entonces, si las instituciones son estos sistemas de reglas que rigen a la sociedad y que tienen un efecto performativo sobre el comportamiento individual y colectivo, y acotamos un poco más la mirada y empezamos a hablar de institucionalidad en el sentido monetario, ahí aparecen algunas preguntas que tienen que ver con justamente estas reglas que definen al sistema monetario. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos hacer cuando pensamos en la institucionalidad monetaria? Bueno, básicamente, ¿cuál es el instrumento que funciona como moneda? ¿Cómo es que se miden distintos precios de la economía? ¿Cómo son los procesos de valorización? ¿Qué cosas se puede establecer para pagar deudas o para denominar los contratos? ¿Quién regula el sistema monetario? ¿Quién puede crear dinero? ¿Quién puede destruir dinero si es que se destruye? ¿Quién define las tasas de interés si es que hay tasas de interés? Es decir, piensen la cantidad de preguntas, acá yo acabo de decir solamente algunos ejemplos, que aparecen cuando tenemos que crear o pensar en un sistema monetario alternativo. Aparecen un montón de preguntas que tienen que ver justamente con las reglas de funcionamiento, con la definición de las cosas que van a poder pasar y que no van a poder pasar, y también con la definición de quiénes son los que deciden respecto de lo que puede o no puede pasar en este sistema monetario. Todas estas preguntas tienen una respuesta para el sistema monetario convencional. Lo que pasa es que eso está oculto en cierto sentido, porque estamos asumiendo en general que el sistema monetario convencional está dado, que no puede ser modificado, entonces en general no nos preguntamos por qué el dinero se crea de una manera o por qué los precios de los productos se valorizan de una manera o no de otra. La magia de crear sistemas monetarios alternativos, como se hizo con moneda par y como viene sucediendo en otros lugares de América Latina, es que se corre el velo respecto del hecho monetario y las personas empiezan a darse cuenta que a través de su involucramiento y participación pueden influir en el hecho monetario, en el sistema de reglas que rige al sistema monetario y que por lo tanto tiene repercusiones directas sobre su bienestar. Yendo más a lo concreto, Polanyi nos dice que el dinero tiene tres funciones originarias: medio de pago de deudas, unidad de cuenta y medio de intercambio. En este sentido, hay una similitud con Hessel, en tanto y en cuanto no se plantea el dinero como reserva de valor, no se plantea que el objetivo del dinero tenga que ser oficiar de reserva de valor. Lo interesante de Polanyi es que realiza esta distinción entre dinero público, dinero comercial y dinero asociativo, y ahí introduce la posibilidad de la pluralidad monetaria, es decir, se rompe con la idea de que el único dinero posible es el dinero existente, el dinero cuya institucionalidad está dada por el Estado y que puede ser emitido también por los bancos a través de una lógica más comercial. Esta tipología de Polanyi lo que nos
lo que nos permite es entender que además del dinero público y el dinero comercial, también puede existir una forma de dinero que es el dinero asociativo. El dinero asociativo está ligado a la construcción de esquemas económicos donde las personas se asocian voluntariamente para la consecución de un objetivo común, y a diferencia del dinero público y del dinero comercial, que suelen ser de propósitos generales, es decir, lo podemos usar para cualquier cosa, el dinero emitido por el Estado o el dinero emitido por los bancos, el dinero asociativo en general es de propósito específico, es decir, que solamente sirve para comprar cierto tipo de bienes y servicios en el marco de una determinada comunidad. Es decir, que cuando aparece esta noción del dinero asociativo, también empieza a emerger la posibilidad de que el dinero pueda ser diseñado en cierto sentido. Una comunidad pueda darse a sí misma un dinero, un tipo de dinero con un fin específico que puede no tener que ver con los fines a los cuales se asocia el dinero tradicionalmente, como puede ser, por ejemplo, la valorización financiera o esta idea de interés, ¿no? Que el dinero se convierta en capital y empiece a generar renta. Ahora bien, estas tres formas de dinero que plantea Polanyi también podemos entrecruzarlas con las tres formas de integración de las cuales nos habla Polanyi, formas de integración como maneras en las cuales la sociedad puede organizar lo económico. ¿Qué sería lo económico? Bueno, la producción, el intercambio, el consumo. Estas actividades propiamente económicas se pueden organizar de distintas maneras. La primera que nos plantea Polanyi es el intercambio, que es básicamente el sistema de mercado, de libre mercado tradicional que nosotros ya conocemos, en donde en función de qué tan fuerte o qué tan dominante sea la posición de cada uno, al final del día uno se puede llevar más o menos bienes y servicios, ¿no? Y puede tener más o menos bienestar. La segunda lógica de integración o la segunda forma de organización de lo económico que nos plantea Polanyi es la redistribución, que en este caso es donde aparece el Estado, capta recursos y los redistribuye de acuerdo a cierto tipo de lógica, con el fin justamente de que no suceda lo que sucedería en un contexto de libre mercado total, en donde, otra vez, en función de las condiciones iniciales con las que cada uno inicia, obtiene un resultado. Y por último tenemos la lógica de la reciprocidad, que nos habla básicamente de movimientos horizontales entre miembros de una comunidad en la triple lógica del dar, recibir y devolver, en donde hay producción, hay intercambio, pero no necesariamente según la lógica del libre mercado tradicional, sino que puede haber otro tipo de lógicas, como por ejemplo la del comercio justo. Es decir, el hecho de que cada producto, cada bien, cada servicio tenga un precio, pero que ese precio no necesariamente responda a la oferta o la demanda o al nivel de concentración del mercado, sino que obedezca a las necesidades de toda una comunidad de poder satisfacer sus necesidades. Estos tres tipos de lógicas de las que nos habla Polanyi, no es que existe una y las otras no están disponibles en una sociedad. En cada sociedad están disponibles las tres, están operativas las tres, y muchas veces la orientación política de cada sociedad está dada por qué peso tiene cada una de estas tres lógicas en el funcionamiento del sistema, ¿no? Y muchas veces las discusiones políticas o ideológicas políticas tienen que ver justamente con qué dosis de cada una de estas tres lógicas de integración le imprimimos o le damos a nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué plantear esto? Bueno, porque si uno entrecruza las tres formas de dinero que nos planteaba Polanyi con las tres lógicas de integración, es decir, de organización de lo económico que también nos plantea Polanyi, uno podría armar una tipología del dinero en función de qué tipo de dinero encontramos, público, comercial o asociativo, según cada una de las tres lógicas de integración.
Este entrecruzamiento entre tres tipos ideales de dinero y tres lógicas de integración nos da lugar a 9 posibilidades. Obviamente, a mí la que más me va a interesar analizar es el entrecruzamiento entre el dinero asociativo, es decir, el dinero comunitario, el dinero que no se genera desde el Estado o desde las empresas, sino que se genera desde una propia comunidad, y cuando ese dinero trabaja con la lógica de la reciprocidad, que es la que más se emparenta con la economía social y solidaria según los principios que mencionábamos inicialmente. Pero más en general, por ejemplo, uno podría decir, bueno, el dinero público, es decir, los pesos que emite el Estado a través del Banco Central. Bueno, son de propósito general porque esos pesos uno los puede usar tanto en el sistema de intercambio o de mercado convencional, que es lo que cada uno de nosotros hace la mayoría del tiempo, ¿no? La mayoría de nuestros intercambios están enmarcados en el mercado tradicional. También lo puede usar según la lógica de la redistribución, es decir, cuando uno paga impuestos o cuando uno recibe subsidios, ya sea el subsidio que recibimos en nuestras boletas de servicios públicos o los planes sociales o cualquier tipo de erogación que realice el Estado, no sé, salarios públicos, jubilaciones, lo que fuera, todo eso está enmarcado dentro de la lógica de la redistribución y se hace con pesos. Pero los pesos también pueden funcionar en espacios donde rige la reciprocidad. Pensemos en las ferias, pensemos en todas las redes de comercio justo que existen en Argentina y que se han ido desarrollando en los últimos años. Ahí también predominan los pesos. Es decir, que el dinero público, los pesos en Argentina, puede funcionar, puede ser compatible con cualquiera de las tres lógicas de integración que nos plantea Polanyi, es decir, con las tres formas posibles de organizar el proceso económico, y por eso los pesos son dinero de propósito general. Con respecto al dinero comercial, si pensamos, por ejemplo, en el dinero que generan los bancos, también es de propósito general porque uno los pesos bancarios los puede usar según la lógica del mercado, según la lógica de la redistribución y también según la lógica de la reciprocidad. O pensemos, por ejemplo, más modernamente en Mercado Pago. El dinero que uno tiene en su billetera de Mercado Pago, ¿no? En su CB corta U, es dinero, y eso uno lo puede usar para comprar cualquier cosa en cualquier negocio o en un supermercado, y también lo puede usar en algunas ferias. O sea, eso cualquiera que haya andado por cualquiera de las ferias que hay, por lo menos en Capital o en el conurbano, hay un montón de lugares en donde los feriantes utilizan Mercado Pago. Es decir, que ahí tenemos como una mezcla, ¿no? En donde se utiliza un dinero comercial emitido por una empresa, como puede ser Mercado Pago, utilizado en espacios que operan con una lógica más asociada a la reciprocidad o de economía social y solidaria. Y después, si vamos a la línea de la matriz de dinero asociativo, ahí ya es más difícil que el dinero asociativo sea de propósito general porque, como lo habíamos definido, o en realidad como lo había definido Polanyi, es un dinero que tiende a funcionar dentro de un espacio más comunitario, más acotado. Podemos pensar en dinero asociativo con la lógica del intercambio, y ahí aparece Bitcoin, por ejemplo, como un ejemplo de una moneda que no es de propósito general. Uno no puede usar Bitcoin para cualquier cosa, uno lo puede usar dentro de ciertos ámbitos, y la lógica con la cual funciona Bitcoin es una lógica puramente de mercado, de libre mercado. De hecho, digamos, su origen desde el punto de vista ideológico uno podría definirlo como anarcocapitalista, con lo cual muy lejos de las ideas de redistribución o de reciprocidad. Pensando también en Argentina, uno podría pensar a los clubes de trueque como una forma de dinero asociativo, es decir, un dinero que se genera o se generó a nivel comunitario, y después podría ser discutible, ¿no? Si los clubes de trueque
estaban enmarcados en la lógica del intercambio o de la reciprocidad. Yo no soy experto en eso, así que seguramente habrá gente que puede dar más testimonios. Yo elegí ponerlo dentro de la lógica del intercambio porque por varias de las historias que conozco, si bien esos eran espacios donde había una lógica de creación comunitaria de dinero, muchos de los comportamientos que existían dentro de los clubes de trueque reproducían la lógica del mercado tradicional, nada más que en un espacio diferente, porque muchas de las personas, la mayoría de las personas que estaban en el trueque, no es que estaba buscando generar un mercado alternativo por una crítica al mercado tradicional, sino que terminó recayendo en un mercado alternativo porque había sido excluida del mercado tradicional. Pero bueno, esto podría ser muy discutible, así que siempre las taxonomías son arbitrarias en cierto punto. Pero vayamos al punto que más me interesa marcar y compartir con ustedes, que es el caso de la intersección entre el dinero asociativo y la lógica de la reciprocidad. Y ahí es donde aparecen lo que se conocen como las monedas comunitarias, es decir, estos sistemas monetarios, la mayoría de las veces locales, en donde una comunidad se da a sí mismo una moneda, un sistema monetario específico, en la línea que planteábamos al principio, ¿no? Asumiendo que el sistema monetario es contingente, que es una creación humana, que no existe por naturaleza y que por lo tanto, en tanto y en cuanto exista la voluntad política de los integrantes de una comunidad de darse a sí mismos soberanamente un sistema monetario para el cumplimiento de cierto tipo de funciones que no están siendo satisfechas por el sistema tradicional, no hay nada que los impida hacer eso. Los bancos de tiempo son un caso que existen en un montón de lugares del mundo, tal vez experiencias acotadas, más que nada para el mundo de los servicios, pero es algo que existe en un montón de espacios. Y el caso de la moneda par como un sistema de crédito mutuo concreto que hemos desarrollado en Argentina en los últimos 5 años. Entonces, voy hacia el final de mi presentación ya para hacer algunas menciones al caso de moneda par. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados o no con la experiencia, pero bueno, justamente no quería dejar pasar esta oportunidad de la jornada de Silvio Gesell para comentar que más allá de las discusiones que uno pueda tener a nivel académico, también es interesante dar un paso y construir, ¿no? O sea, tratar de que las ideas que pensamos en nuestras mentes, tratar de testearlas, ¿no? En la realidad y ver si realmente sirven para transformar, si le sirven a alguien. Moneda par en ese sentido existe hace 5 años, como decíamos antes, tiene una configuración de sistema de crédito mutuo. Básicamente es un sistema de dinero asociativo con la lógica de la reciprocidad, en donde los prosumidores, que es como identificamos a los sujetos que participan, ¿no? Prosumidor como esta fusión entre productor y consumidor, porque en definitiva somos eso, cada uno de nosotros, ¿no? Produce algo, pero también necesita, y por lo tanto producimos y consumimos todo el tiempo. Y estas relaciones entre prosumidores se dan en un marco de confianza que es lo que permite que entre cada uno de ellos se den crédito. Básicamente como que cada uno de los prosumidores tenga una cuenta corriente con respecto a todos los demás. Ese es como el pilar fundamental del sistema. En tanto y en cuanto existe confianza dentro de los miembros de una comunidad, no hay nada que impida que entre ellos se den crédito mutuamente. Y no hace falta que lo hagan con la moneda tradicional. Pueden utilizar cualquier cosa para registrar las transacciones que cada uno de ellos realiza. Ese es el primer pilar de moneda par. El segundo pilar es la tasa de interés cero. Es decir, como ninguno de estos prosumidores que integran el sistema se dedica a la especulación financiera, cada uno de ellos tiene una actividad real y concreta, ya sea la producción de un bien o de un servicio. Nadie necesita vivir de prestar dinero, por lo tanto la tasa de interés es cero porque no hay ninguna razón por la cual haya que remunerar a alguien por prestar plata, porque nadie presta plata. No existe el concepto de capital financiero dentro de un sistema de crédito mutuo.
Por lo tanto, la tasa de interés es cero. Ahora bien, el aspecto geseliano que tiene moneda par es el siguiente. Si a mí me preguntaran, moneda par es una moneda geseliana, bueno, habría que ver cómo definimos moneda geseliana, pero lo importante es que, o tal vez muchas veces lo que se destaca de la propuesta de Gesell es la idea de oxidación, ¿no? Y moneda par no tiene oxidación explícita, pero básicamente porque en Argentina hay 50% promedio de inflación, con lo cual eso es en cierto sentido una oxidación, que lo que hace es que algo parecido a lo que sucede con los pesos. No tiene mucho sentido quedárselos. Ahora, como moneda par es de propósito específico, no de propósito general, como los pesos, eso quiere decir que yo moneda par la puedo usar para menos cosas que para los pesos, entonces menos sentido tiene guardármela. Lo cual hace que su velocidad de circulación, en tanto y en cuanto haya bienes y servicios que yo pueda adquirir, tiende a ser alta. Entonces, hay un aspecto geseliano que es justamente la idea de que al no ser reserva de valor, el dinero tiene o termina cumpliendo la función de facilitar el intercambio y por lo tanto la producción y la generación de trabajo. Eso es lo que está en el corazón de los orígenes de moneda par. Y bueno, y después de un último aspecto que sí tiene mucha vinculación con la economía social y solidaria, tiene que ver con la autogestión. Es decir, moneda par no es un sistema monetario impuesto por el Estado ni regido verticalmente, sino que son los propios prosumidores quienes gestionan cada uno de los aspectos del sistema monetario. Y esto nos remite a esta idea que hablábamos al principio del dinero como institución, ¿no? Como un sistema de reglas que rige nuestras relaciones, nuestros vínculos, y que justamente, como es un sistema autogestionado, lo que permite es que cada uno de los participantes pueda influir en la conformación de esas reglas, de forma tal de que esas reglas sean una representación fidedigna de los principios y valores de la comunidad, de manera tal de que no se distorsione el objetivo con el cual se crea el sistema monetario. Para cerrar, entonces, un ejemplo que es el que mencionamos siempre, que tal vez sirva para graficar cómo funciona moneda par, más allá de las cosas que acabo de comentar, que tal vez en algún punto puedan parecer un poco abstractas, pero en lo concreto, ¿cómo es que funciona moneda par? Pensemos un ejemplo muy sencillo en una comunidad, un pueblo en donde hay tres actores: un molino harinero, un productor de trigo y un panadero, ¿no? Claramente hay una vinculación entre estos tres porque estos tres pertenecen como a una misma cadena productiva, digamos. Hay un elemento que es fundamental para que una moneda complementaria pueda funcionar, que es la confianza. Tiene que haber una relación de confianza, un vínculo entre estos tres actores, porque van a estar utilizando un medio de intercambio que no tiene el respaldo del Estado, como los pesos, o no tiene la reputación que hoy puede tener, por ejemplo, Mercado Pago, y que hace que un montón de gente esté dispuesta a usarla simplemente porque, bueno, porque es conocido, porque lo emite una empresa que vale más de 1.000 millones de dólares. En el caso de las monedas comunitarias, es esencial la confianza entre los actores que se dan a sí mismos una moneda comunitaria. Si existe esa confianza, entonces lo que pueden hacer estos tres actores, el molino harinero, el productor de trigo y el panadero, es crear un sistema en donde cada uno de ellos va a poder tener una cuenta corriente. ¿Qué quiere decir eso? Va a poder gastar antes de haber vendido, y cuando gaste antes de haber vendido, lo que va a tener es una especie de saldo negativo, una especie de descubierto, que lo que va a reflejar es una posición deudora, si se quiere, frente a la comunidad, que saldará en el futuro a través de sus propias ventas, o sea, a través de su propio trabajo, pero sin pagar interés. Otra vez, porque acá no hay un banco que le vaya a estar prestando el dinero, sino que es la propia comunidad la que le va a permitir tener temporalmente un saldo negativo. Entonces pensemos, por ejemplo, en el molino harinero, que para producir harina necesita trigo. Va el molino harinero al productor de trigo, le compra
un kilo de trigo o lo que fuera en cantidades, imaginemos que a un precio de 200 pares realizan la transacción y una vez realizada la transacción lo que sucede es que ahora el molino harinero cuenta con el insumo que necesita, el trigo, y tiene un saldo de menos 200, si el precio de ese insumo era 200. El productor de trigo, por su parte, entregó trigo y ahora tiene un saldo positivo de más 200. Entonces, ese saldo negativo de menos 200 que tiene el molino harinero lo que refleja simplemente es el compromiso asumido que tiene este molino harinero a producir posteriormente algo y ofrecerlo a alguien más de la comunidad a cambio de moneda par, ¿no? Porque ese es el medio de cambio que se da dentro de esta comunidad. Imaginemos entonces que el molino harinero le agrega valor al trigo que le compró al productor, produce la harina y la harina se la va a vender al panadero que necesita la harina para producir pan. Imaginemos que el precio de la harina es de 220, entonces ahí en la segunda transacción que pueden ver en la placa, el molino harinero le envía la harina al panadero y el panadero le envía 220 pares al molino harinero. Fíjense que una vez que se realizó la transacción, el saldo del molino harinero pasa a ser más 20. Tenía menos 200, ahora recibió 220 del panadero, pasa a tener un saldo de más 20. En este momento, el molino harinero ya canceló su deuda. Y es más, ahora tiene un saldo positivo de 20. Y fíjense que esa deuda se canceló simplemente a través de producción, intercambio en la moneda complementaria, dentro de la comunidad, sin pago de interés. No es que tuvo que retirar dinero de circulación para después ir y pagárselo al banco o a la financiera de la esquina. No, simplemente a través del trabajo y de la producción se terminan cancelando las deudas temporales que tienen los integrantes de esta comunidad. Y en última instancia, pensemos, por ejemplo, en el panadero que recibió la harina del molino harinero, produce el pan, es decir, que le agrega valor a ese insumo que obtuvo. Imaginemos que le vende un kilo de pan al productor de trigo a cambio de 100 pares. Una vez que se realiza la transacción, fíjense que el panadero que tenía menos 220 producto de la compra de harina al molino harinero, ahora recibió 100, con lo cual termina con un saldo de menos 120. Mientras que el productor de trigo, que tenía un saldo positivo de 200, ahora gastó 100, le queda un saldo positivo de 100. Y así podríamos pensar infinidad de transacciones, ¿no? Podríamos incluir más productores de diversas actividades económicas hasta reproducir la dinámica del mercado en cada una de nuestras comunidades y siempre, en tanto y en cuanto exista confianza entre quienes integran el sistema y compromiso de vender lo que yo produzco, ya sea un bien o un servicio, a cambio de la moneda complementaria, no hay nada que impida que se den este tipo de mercados. Fíjense una cosa más, que si en cada uno de estas columnas, ¿no?, que representan a un productor distinto, nosotros sumamos el saldo de cada uno de ellos, el último saldo disponible, la suma nos da 0. Fíjense que el molino harinero termina con más 20, el productor de trigo termina con más 100 y el panadero termina con menos 120. La suma de esos tres saldos me da 0. Esta es una característica de los sistemas de crédito mutuo que básicamente lo que muestra es que el dinero en estos sistemas no constituye riqueza neta. En términos netos, la cantidad de dinero que hay circulando es 0, porque el dinero simplemente en estos sistemas es una herramienta casi uno diría contable, que lo que sirve es para poder registrar la contribución de cada uno de los actores al sistema y al mismo tiempo es la unidad que se utiliza para realizar los intercambios, pero no constituye un activo financiero. Bueno, para cerrar, Moneda Par, como yo les decía, es un sistema que viene funcionando hace 5 años. Estos lugares que ustedes pueden ver en el mapa son los lugares en donde está funcionando actualmente.
de norte a sur, digamos, San Miguel de Tucumán y sus alrededores, San Marcos Sierras, ahí en el Valle de Punilla. Después, en el Valle de Tras la Sierra, tenemos dos espacios distintos, uno en la zona de Villa de las Rosas, Los Hornillos, San Javier, y después un poquito más al sur en Merlo, ya en San Luis. Después más al oeste en Mendoza. En el área más del litoral está Rosario, y después, bueno, en el AMBA está el nodo de Boedo en la ciudad de Buenos Aires, Moreno un poco más al oeste, lo mismo Luján, La Plata un poquito más al sur, Villa Gesell, lo cual es emblemático, ¿no? Teniendo en cuenta eh, el contenido de estas jornadas. Es interesante que exista un nodo de moneda par en Villa Gesell casualmente. Y bueno, después tenemos uno en el Alto Valle, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí abajo a la izquierda en la pantalla. Y lo que pueden ver en el centro, ahí habrán notado un logo en la zona de Río Cuarto, distinto del de moneda par. Eso es una experiencia que se llama COP, es una serie de cooperativas, es la Federación de Cooperativas del Sur de la provincia de Córdoba, que está utilizando un sistema que desde la configuración monetaria es igual a moneda par, pero entre las cooperativas de esa federación. Pero es interesante porque por lo menos hasta donde yo sé es el único caso de cooperativas que están usando o empezando a usar un sistema monetario propio para las transacciones que hacen entre ellos, ¿no? Y esto es algo que para mí puede ser muy interesante pensar cómo dentro de los espacios de economía social, solidaria y popular, podemos empezar a generar sistemas monetarios propios que reduzcan nuestra dependencia del sistema monetario tradicional y de las reglas que nos impone, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un caso incipiente de COP en el sur de la provincia de Córdoba. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya resultado de interés lo que venimos haciendo en Moneda Par desde hace 5 años. Cualquier consulta respecto de este proyecto o cualquier idea que pueda surgir como para poder mejorarlo y ampliar su llegada, ahí tienen mis datos de contacto. Gracias a todos y todas y espero que terminen bien estas primeras jornadas de economía gesellana.